Bien. Bueno. Luego, cuando tú me dices que elementos que desconocen sobre el uso de la plataforma, por ejemplo, el correo electrónico. Sí, así es. ¿Cuál otro? Porque Bueno, hay una serie de herramientas que se utilizan, que nos brindan en medio de la plataforma para la realización de las tareas. Mencióname 5, vaya. Ok, para hacer mapas conceptuales, presentaciones, líneas de tiempo, Ajá. Cuadros sinópticos, Sí. las más comunes. Ahorita se ha dejado a un lado de implementar lo que es la educación 3.0, ¿verdad? Entonces, de innovar. Entonces, a veces solo nos ponen los enlaces y nos dicen que tenemos que utilizarlos y nos mandan un video tutorial de YouTube y eso es todo. Ajá. Y a veces ni el propio licenciado a veces puede manejarlos. Bueno, pero cuando me planteas, por ejemplo, cómo hacer un mapa conceptual, cómo hacer un cuadro sinóptico, ahí lo que tú me estás diciendo son herramientas técnicas. Herramientas técnicas que tú utilizas para elaborar tus tareas o presentar tus trabajos. No son propiamente recursos didácticos, para que diferenciemos. Ok. ¿Sí? Sí, Lick. Estoy anotando. Porque una de las grandes fallas que justamente tiene la educación virtual es que al no darles clase a ustedes, no tiene recursos didácticos. Porque ustedes lo que el profesor les pide básicamente es que hagan una tarea. Esa tarea te le pone algunos requisitos técnicos, por ejemplo eso, que utilices un mapa, un programa X para elaborar el mapa conceptual, o que elabores un programa Y para hacer un cuadro sinóptico, o un programa Z para hacer un cuadro comparativo, pero en ese momento esas herramientas no son herramientas didácticas, son propiamente herramientas tecnológicas que tú debes de aplicar en la elaboración de la tarea. Porque el profesor lo que hace es pedirte que entregues una tarea, en donde el máximo esfuerzo desde el punto de vista de la relación profesor-alumno es que tú subas el trabajo a la plataforma, él lo mira ahí o lo baja y lo corrige y te retroalimenta. Pero propiamente el recurso didáctico no utiliza porque en ningún momento él te facilita un intercambio de comunicación y mucho menos un diálogo pedagógico. Por lo tanto, el concepto de recurso didáctico no cabe. ¿Nos comprendemos en eso? Sí, Lick. Vale. Entonces ya eliminaríamos el concepto de percepción y nos quedaríamos con el concepto del conocimiento o desconocimiento por parte de los alumnos del uso de programas o herramientas tecnológicas para elaborar tareas o para elaborar, para cumplir con los deberes académicos. Ok, está bien. Desde ese punto de vista, entonces sería pues el manejo de la plataforma o el uso de la plataforma o la utilización de la plataforma. Entonces, desde ese punto de vista, ese uso o manejo de la plataforma trata de reducirlo, yo diría, a 2, 3 herramientas tecnológicas, porque el concepto es amplio. Tú me hablabas, por ejemplo, del correo electrónico, pero también me puedes hablar de entrar o participar dentro de un foro, o lo que me estás diciendo concretamente de elaborar tareas a partir del uso de determinados programas. Digamos que es un poco lo que yo hice, pues con sus diferencias, pero lo que yo hice cuando te dije, bueno, lee primero cómo se hace un ensayo académico y luego elabora ahora un ensayo académico. Solo que en el caso de los otros compañeros, eso es estrictamente en el marco del funcionamiento de la plataforma.
Pero ahí en ese momento lo que está funcionando es como una herramienta técnica para que tú hagas un trabajo conforme a un programa que ellos te indican o te plantean. ¿Nos comprendemos en eso? Sí, sí. Otra cosa, si quisieras trabajar en esto, es por ejemplo un análisis comparativo entre estudiantes como tú, que vienen con una formación larga en la educación virtual, y los estudiantes que a partir del primer periodo del año 2020 entraron al uso de la plataforma. Que ahí sí la idea de qué percepción tienen ambos sobre el uso de la plataforma. Ahí sí te cabe el concepto de percepción. Sí, sí, sí. Me gusta más. Perdón. Entonces sería ahí una especie de pequeño análisis comparativo o de pequeña captación de percepciones de ambas visiones. ¿Nos comprendemos en eso? Sí, Por ejemplo, ¿cuál es la percepción tuya? Y de, qué sé yo, dos, tres compañeras más que tienen tu misma visión y tu misma experiencia. ¿Y cuál es la percepción de compañeros que a partir de marzo del 2020 pero evidentemente tu proceso formativo comenzó desde el inicio con la modalidad virtual. Y ahí sí te entra el concepto de percepción, porque es cómo lo percibes tú y cómo lo perciben ellos. Porque percepción es eso, es decir, cómo piensas tú las cosas, cómo las percibes tú y cómo las percibo yo. Pueden ser dos percepciones diferentes sobre la misma cosa. En este caso, sobre el uso o el manejo de la plataforma como herramienta de funcionamiento del proceso para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Comprendido hasta ahí? sí, sí, lo voy a trabajar ahorita que termine la clase para no atrasarme. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Fergie, Buenas tardes. Madeline, Umi, Ani, Reinaldo, Abril. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Serían los 8 que identifico en clase. Si hay más, pues ustedes me dicen, pero solo identifico estas 8 personas. Abril Marcel Fernández, Amanda Suazo, Ani Merano. Hola, mi. Hola. Fergie, Umi, Madeline y Reinaldo. Link Bueno, de la con cuenta algunos de de ustedes. soy ¿sí? Es que estoy con la cuenta de mi hija, soy Sol Ángel Salgado. Ah, bueno. Con algunos de ustedes se va perfilando cada vez mejor el tema. Digamos el caso de Reinaldo, siento que ya está un poco más perfilado. El caso de Ani, que Ani es la que estudiaría la parte de la vinculación entre educación musical y lectoescritura. ¿Sí, Ani? ¿O no? ¿O me equivoco? Creo que Sol. no. ¿Quién es? Sol. Abril es la del tema. Trabajar eso, sí. Bueno, el tema es que hay temas que ya van un poco más perfilados. Lógicamente, toca seguir perfilándolos más. Por ejemplo, en el caso de la compañera que quiere estudiar esta relación entre educación musical y proceso de lectoescritura, ahí ella si quiere estudiar la influencia de lo musical en la lectoescritura, no sé si tengo el trabajo a mano o si ella lo tiene, porque creo Yo que lo ella... ¿Ah? tengo. Sí, pero tenías como dos elementos en lo que Sí, leí hoy. porque al final vi su ensayo, su investigación, y yo vi que usted planteó varias preguntas. Entonces dije yo, quizás es que debía plantear varias. Pero sería la principal, ¿verdad? ¿Qué aportes tiene la educación musical en el proceso de electroescritura en los grados de primero y segundo grado? Ah, bueno. Si lo planteas desde esa perspectiva, tú plantearías el problema desde la música. Cuando tú planteas desde la música y cuando tú hablas en la formulación del problema desde la música,
tú señalas elementos como el ritmo, se me escapa en este momento, pero la pregunta sería, no sé si los estudiarías todos o te centrarías en algunos en particular. No sé si me lo vuelves a recordar, pero tú, por ejemplo, decías que algo importante desde la música con respecto a la parte lectoescritora es la capacidad de seguir el ritmo. Y que eso es fundamental, por ejemplo, creo, si mal no recuerdo, que eso es fundamental, por ejemplo, cuando se lee la importancia de las entonaciones. ¿Recuerdas eso o lo puedes explicar más detenidamente? Sí, Lick, hablaba de eso. También hablaba de la parte de la conciencia fonológica. Exactamente. Ajá. La pregunta mía sería, si estudiarías todos los elementos desde la influencia de la música sobre la lectoescritura, o básicamente te quedarías con uno o con dos, los que tú, que eres la que tiene la formación musical, considerarías más importante. Vuelvo a repetir, esa decisión la tomas tú. ¿Con cuántos niños piensas trabajar? Es decir, ¿cuántos niños son primer grado y segundo grado? Okay. ¿Piensas trabajar con la totalidad del universo o piensas tomar una muestra? Si estamos hablando de la lectoescritura, es una experiencia muy personal. Por lo tanto, ahí el concepto de muestra no te cabe, porque sería cada uno de ellos. Cada uno de ellos, cómo está viviendo esta experiencia de la influencia de lo musical sobre el proceso de lectoescritura. Entonces, no sé cuántos niños representan ese universo, cuántos están en primero y cuántos están en segundo. En primer grado son 2 secciones, una sección de 12 niños y otra sección de 8 niños. Son 20. Luego, segundo grado, igual 2 secciones, una sección de 8 niños y otra sección de 12 niños. Igual, son otros 20, entonces serían 40 alumnos. Yo me quedaría trabajando ahí sí con primer grado y con las 2 secciones. Y trabajo con la totalidad de los 20, es decir, con cada uno de ellos veo cómo está su proceso de desarrollo musical y cómo eso está incidiendo en su proceso de lectoescritura, tomando unos 3 elementos que tú planteabas, como parte de la conciencia fonológica, la capacidad de seguir el ritmo, qué sé yo, lo que tú señalas ahí en la formulación. Pero veo que ya el tema está mucho más perfilado. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo encontré. Aquí está. Permíteme un segundito. Tú planteabas aquí como preguntas problemas 2. La primera decías, ¿cuáles son los aportes de la educación musical, con respecto al proceso de la lectoescritura? Yo ahí un poquito te lo perfilaba más, ¿cuáles son los aportes de la educación musical con respecto al proceso de la lectoescritura en niños de primer grado de la escuela bilingüe Felices Nuevos Días o Felices Nuevos Down? Y la segunda, ¿cuáles son los elementos de la música que facilitan el proceso de la lectoescritura? No sé si me podrías explicar más en detalle cuáles son esos elementos que tú identificas como elementos musicales que facilitan el proceso de la lectoescritura. Sí, es que si hablamos los elementos de la música vienen a ser melodía, armonía y ritmo. Ajá. Entonces yo lo pensaba, bueno, tenía esa otra pregunta de identificarlos, esos 3 elementos y cómo aportan en la música, mientras que la pregunta principal, ¿cuáles son los aportes de la educación musical? Viene a ser como un poquito más global, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Por eso, pero si tú logras trabajar la segunda, que es mucho más concreto, te tendrías que centrar en esos 3 elementos. Entonces, por ejemplo, explícanos a todos un poquito cómo la melodía puede influir en la lectoescritura. La melodía lo estaba pensando yo, licenciado, en cuanto a la identificación de sonidos, en cuanto que cabería ahí la conciencia fonológica, la cuestión de la pronunciación y la dicción que se logra a través de canciones.
que se les facilita a ellos. Ajá. Y incorporar nuevo vocabulario en su léxico a través de canciones, ¿verdad? Pero entonces sería el uso de canciones como herramientas didácticas. Y esas herramientas didácticas que tienen una melodía, ¿cómo les facilita la lectoescritura? Sí. Bueno, a diferencia de decir cómo desde la melodía, porque desde la melodía implicaría que tú tendrías que identificar, no sé si ustedes lo han hecho desde la música, qué letras tienen la misma melodía. La misma entonación. La misma entonación y poder diferenciar a nivel melódico grupos de consonantes o grupos de sílabas que le permitan al niño a partir del aprendizaje de la melodía poder identificar la lectoescritura. No sé si eso es más complicado o ya está hecho o si se ha trabajado eso o no. No, no se ha trabajado, pero me parece interesante. O sea, sí, no lo había pensado, fíjese, de esa forma. Sí, no, pero vuelvo a repetir, ahí tú eres la que tiene la formación musical. Pero lo otro, lo que me estabas diciendo, sería el uso de canciones o el uso de la melodía, en este caso a través de canciones, como elemento facilitador del proceso de la lectoescritura, cosa que también es interesantísima. Como utilizando la melodía, lógicamente una canción, pero una canción que tiene melodía, centrarse no tanto en el tema de la canción, que es lo que ocurre, la gente dice, ah, no, es que con la canción del espantapájaro aprendo mejor. No, como con la melodía que tiene el espantapájaro, el niño es capaz de seguir un ritmo melódico que le va a permitir identificar, qué sé yo, sonidos, consonantes, vocales, palabras que le van a facilitar el proceso de la lectoescritura. Me parece también muy interesante. Pero repito, yo veo que ya hay como perfiles más definidos en el proceso de investigación, cosa que me encanta. Lógicamente, vuelvo a repetir, ustedes lo van a ir perfilando cada vez más. Aquí el momento es que ya estamos para ir pasando al segundo paso. El segundo paso es ir definiendo los objetivos de la investigación. Es decir, con esta investigación que ustedes están haciendo, ¿qué van a lograr? Son objetivos de investigación. Y con esta investigación, ¿ustedes qué van a lograr? Por ejemplo, en el caso de Reinaldo, que está intentando estudiar el tema de la conectividad, si él puede identificar, voy a decir una idea general, cómo la conectividad incide en el mejor cumplimiento de los deberes académicos, o cómo la conectividad está condicionada por unos factores socioeconómicos, o cómo la conectividad contribuye a generar mayor interacción cognitiva entre el docente y el profesor, entre el docente y el estudiante. Es decir, es identificar o plantear objetivos que ustedes van a lograr con la investigación. Yo vuelvo a repetir, los objetivos son objetivos que se logran mediante el proceso de investigación. Entonces se recomienda un objetivo general y 3 específicos. Es importante estar muy consciente de los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos es lo que tú te comprometes a entregar. Por eso hay que tomar conciencia de la importancia de redactar el objetivo. Porque el día que se te quiera evaluar la investigación, ya como investigación concluida, el evaluador va a los objetivos y dice, bueno, tú sí lograste los objetivos o no lo lograste con la investigación. Porque lo que te haces al plantear los objetivos de investigación es lo que tú te comprometes a lograr con la investigación. Supongamos que el día de mañana ustedes los contratan para hacer una consultoría y es una consultoría de investigación. Entonces tú dices en el objetivo, yo me comprometo mediante esta investigación a tal cosa. Cuando te evalúan si tu consultoría fue eficiente o no, pues vamos a los objetivos y vemos, usted se comprometió a esto, efectivamente la investigación lo alcanza o no lo alcanza. Entonces hay que estar muy consciente de cuando uno redacta un objetivo, porque repito, es lo que te comprometes a lograr mediante la investigación. Entonces ya pueden ir pasando a 2 cosas, a los objetivos y al marco teórico. El marco teórico es
vamos a ver, vámonos un poquito más global. Toda ciencia genera conocimiento. Ese conocimiento científico de esa ciencia o de esa rama de la ciencia se va agrupando o clasificando en lo que llamamos teorías o escuelas. Entonces, por ejemplo, en pedagogía hay teorías pedagógicas o escuelas pedagógicas, o teorías de ciencias de la educación o escuelas de ciencias de la educación. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del método Montessori. Sí, le. Entonces, Montessori, eso es ciencias de la educación, eso no es pedagogía. Entonces, el enfoque teórico de ella se agrupa en las ciencias de la educación. Pero en pedagogía, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Piaget o de Lev Vygotsky. Sí. Bueno, entonces Piaget y Lev Vygotsky sí son del enfoque pedagógico. Entonces, ellos crearon teorías pedagógicas, mientras que Montessori creó una teoría de ciencias de la educación. Entonces, cuando tú haces una investigación, tú tienes que ubicar dónde está tu tema de investigación. ¿Es un tema más pedagógico o es un tema más de ciencias de la educación? Y desarrollar una visión teórica o tomar una visión teórica, algunas ya están elaboradas, tú tomas la teoría y lo que haces es irla adaptando. Cuando tú vas a comprar un pantalón o una camisa, o mandas a hacer un pantalón o una camisa, el modelo de la camisa ya está hecho. El modelo del pantalón ya está hecho. Lo que hacemos es tomarte las medidas a ti, ya sea para la camisa o para el pantalón, y hacer esa camisa o ese pantalón a tu medida. Pues es un poquito lo que nosotros hacemos. Tomamos las teorías y las adaptamos a nuestro problema de investigación. Nosotros todavía no estamos al nivel de crear nuevas teorías, de crear nuevos enfoques. No, nosotros lo que hacemos es tomamos teorías o enfoques que ya otros escribieron, así como el diseño del pantalón y el diseño de la camisa ya está hecho, y lo que hacemos es darle las medidas en función de lo que nosotros necesitamos. En el caso de la camisa y en el caso del pantalón, las medidas de nuestro cuerpo. En el caso de lo que estamos hablando, la medida de tu objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Reinaldo, habrá que estudiar qué es conectividad, qué tipos de conectividad hay, la relación entre conectividad y procesos de enseñanza-aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la modalidad virtual, factores que potencializan la conectividad, factores que afectan la conectividad, o en el caso de la compañera, pues habrá que estudiar qué es educación musical, importancia de la musicalidad en los procesos de la lectoescritura. No sé si hay enfoques de musicalidad o si va a estudiar el tema de lo que ella decía, ritmo. Los tres elementos que señalabas eran ritmo. Ritmo, melodía y armonía. Si va a estudiar eso, qué es ritmo, qué es melodía, qué es armonía. No sé si el concepto de ritmo, hay diferentes tipos de ritmos. ¿Qué ritmo se adapta o se presta mejor para los procesos de la lectoescritura? Qué sé yo, pero tendrá que entrar en un proceso de lectura y de adaptación de los conceptos fundamentales de su investigación. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de la compañera, pues será educación musical, o ritmo, melodía, o como decía ella, vamos a regresar al tema de investigación de ella, o como decía ella, aportes de la educación musical, que es un poquito más general, no sé qué implica aportes de la educación musical, o concretamente aportes de la educación musical en el proceso de lectoescritura, porque creo que el concepto de aportes de educación musical es amplísimo, pero en este caso sería aportes de educación musical específicamente al proceso de lectoescritura. No sé si hay enfoques diferentes de lo que es música, o hay un solo enfoque de la música como arte, o como bella arte.
Sí hay diferentes enfoques, licenciado, y también diferentes pedagogos musicales. Ah, bueno, entonces volvemos. Ayer, y tú entonces escoges uno, o el que a ti te parece más correcto o más adaptado a tus necesidades. Volvemos al ejemplo de los pantalones. Hay diferentes tipos de pantalones. Hay pantalones, qué sé yo, jean, o los pantalones que utilizan los afganos, o los pantalones que utilizan los ejecutivos, y tú estás buscando un pantalón para ti. Entonces dice, bueno, pero es que en realidad el del afgano no me sirve, porque culturalmente yo no uso ese tipo de ropa. Pero tampoco me sirve el jean, porque en realidad yo estoy buscando un pantalón para presentarme a una entrevista. Ah, entonces me sirve más el concepto del pantalón del ejecutivo, porque es más presentable, porque proyecta mejor imagen. Entonces tienes que adaptar el tipo de enfoque teórico a lo que te interesa a ti como tema de tu investigación y el enfoque que tú le vas dando a tu investigación. Entonces dice la compañera, hay diferentes enfoques de pedagogos a nivel de educación musical. Bueno, ella nos explicará qué enfoques hay, pero evidentemente se decantará por uno. ¿Por qué por uno? Bueno, porque hay tanta riqueza que si ella se quedara solo investigando el aporte de los pedagogos a nivel de educación musical, solo eso sería una investigación ya de carácter bibliográfico. Entonces ella se va a centrar en uno, el que a ella le parece más apropiado. ¿Por qué criterios? Bueno, ella lo determinará, bueno, porque maneja mejor el ritmo, porque maneja mejor la melodía, qué sé yo. Y por ese ella se va a ubicar y las categorías, los conceptos, el enfoque teórico de ese pedagogo musical es del que ella se va a apropiar para utilizarlo en su investigación. Entonces, el marco teórico implica mucha lectura, mucha comprensión y mucha elaboración de lo que tú necesitas para tu investigación. ¿Comprendí esa parte? Lick, una consulta. Y si yo quisiera, como por ejemplo, si hablo de dos elementos en específicos aplicados, de la música aplicada a la letra escritura, podría citar a dos pedagogos, ¿verdad? Musicales. Sí. Uno cuya teoría sea específicamente en el ritmo y otro cuya teoría sea específicamente en la cuestión melódica, ejercicio melódico. Totalmente de acuerdo. Y que ambos tengan más o menos una visión similar. ¿Por qué? Porque se trata de utilizar marcos teóricos que sean congruentes en su enfoque. Yo no puedo utilizar dos marcos teóricos opuestos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando pedagogía y voy a estudiar un tema de investigación, yo utilizaré un enfoque constructivista. Entonces utilizaré a Piaget, utilizaré a Vygotsky, que ambos son constructivistas. Utilizaré a Ausdrubal. Pero evidentemente yo no puedo usar a Pavlov, porque Pavlov tiene un enfoque conductista. Y yo quiero darle a mi investigación un enfoque constructivista. Entonces me centro más en la perspectiva de los constructivistas y no ignoro a los conductistas, pero digo, mi enfoque es constructivista, es decir, me decanto por una determinada posición teórica. ¿Comprendí esa parte? Sí, Lick. Entonces vuelvo, compañeros como Reinaldo y como la compañera, yo les veo que ya su tema de investigación ya está más perfilado. Lógicamente, cuando ustedes vayan leyendo sus marcos teóricos, les va a ir, van a regresar a la formulación del problema y posiblemente le enriquezcan o inclusive hasta la cambien, porque vas a tener más elementos teóricos que te van a permitir formular mejor tu situación problema. Yo ahorita estoy haciendo una investigación muy interesante, muy interesante. La comencé a hacer a partir de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace 2 sábados planteó en un discurso la importancia del cuidado de los niños, refiriéndose al concepto de cuidado de los niños, lo que llamamos nosotros educación preescolar. En Estados Unidos la educación preescolar no es gratuita. Mandar a un niño a educación preescolar en Estados Unidos te puede costar un promedio de $16,000 al año. Y paradójicamente Estados Unidos, que es un país tan rico en el mundo,
Entre los 37 países más ricos del mundo, Estados Unidos ocupa el lugar 35 en cuanto a la atención en educación preescolar. Pero uno dice, ¿cómo un país tan rico puede descuidar tanto a sus niños de educación preescolar? Y el Estado no invertir en ellos. Entonces, John Biden está planteando un programa de hacer la educación preescolar hasta los 5 años gratuita. Y a partir de los 5 años, facilitarle a las familias préstamos fiscales o exoneración de recursos fiscales para que sus hijos vayan a la educación preescolar, pero evidentemente la tiene que asumir el padre o los padres, ¿verdad? Bueno, la cosa es que a partir del concepto de cuidado que él formula, a mí me pareció muy interesante. Entonces, el concepto de cuidado es un concepto muy de las ciencias de la salud, y dentro de las ciencias de la salud, muy concretamente de la enfermería. La enfermería es la que mejor trabaja el concepto de cuidado, como concepto y como práctica, lógicamente, ¿verdad? Entonces, la idea de cuidado está muy asociado a la idea de salud. Y vuelvo a repetir, al campo de las ciencias de la salud, al campo de la enfermería. Entonces, yo he comenzado, no porque yo lo crea, el concepto está creado, yo lo que estoy haciendo es como un proceso de adaptación del concepto de cuidado en términos de la pedagogía. Cómo la pedagogía también te maneja el concepto de cuidado. Cómo lo maneja Piaget, cómo lo maneja Vygotsky y sobre todo en el caso nuestro, cómo lo manejamos los profesores. Y si los profesores nos concibimos como cuidadores. Entonces estoy haciendo una investigación, estoy trabajando 6 aspectos y ahorita que estaba trabajando ya la parte de los instrumentos, más bien yo estoy asustado, me salieron 80 preguntas. 80 preguntas. Es decir, eso solo lo puedo cubrir mediante talleres y trabajando pues quizás 10 preguntas con grupos de profesores o de orientadores. El tema es que te genera mucha riqueza cuando los procesos de lectura de los marcos teóricos te permiten regresar a la formulación del problema. Entonces vuelvo a repetir, ¿verdad? Cómo John Biden formula la idea de cuidado, pero lo hace muy desde la perspectiva de la política pública, mientras que yo intento abordarlo desde la perspectiva de la relación personal. Es decir, cómo el profesor, si se concibe él o no como un cuidador, y si es un cuidador, ¿qué hace para cuidar al alumno? O no se concibe como un cuidador. Yo soy un funcionario que imparte una clase y no soy un cuidador, lo cual sería una enorme falla, porque evidentemente la pedagogía, en términos del desarrollo del educando, implica cuidado. Un cuidado que va a ir variando a lo largo del proceso de la vida. Piaget dice que inicialmente, y concretamente con respecto a la madre, que es la cuidadora inicial, lo hace a través del juego, ¿verdad? Lo hace a través del juego y sobre todo a través de la imitación. Por eso juega mucho con el niño en términos de imitación. Los profesores a lo largo de la vida, el concepto de cuidado tendrá que ir cambiando con respecto a la relación con el estudiante. Entonces no me voy a meter a cómo debe cambiar de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con el nivel de educación, de edad del estudiante. Pero la idea es si el docente se concibe o no como un cuidador. Entonces, repito, te genera mucha riqueza, tanto en términos comprensivos, en términos cognitivos, como en términos humanos, porque te permite, o por lo menos a mí me ha permitido mucho leer la educación como una relación de cuidado, no solo como una relación cognitiva eminentemente de conocimiento, sino también cognitiva sobre todo en el terreno de la parte socioemocional. Y repito, esa riqueza un poco te la da en la medida en que profundizas más en los marcos teóricos. Ustedes lo van a descubrir en el momento en que comiencen a leer o a formular o a escribir los marcos teóricos de sus investigaciones. Bueno, es eso. Y decir pues que por lo menos siento que de los trabajos que hay, al menos 2 compañeros, compañeras ya pueden ir avanzando en sus formulaciones a nivel de objetivos y a nivel de marcos teóricos. Y los otros, pues me gustaría que fueran perfilando cada vez más sus temas para que también vayan avanzando en sus trabajos. Reinaldo, leí tu trabajo y ahí te mandé los comentarios.
Gracias. Lo mismo con Fergie. Umi no me ha vuelto a mandar nada. Lick, todavía no, esta noche lo envío. Ya. Bueno, ¿algo más que quieran, jóvenes? Hola, Lick. Hola. Y el mío, Lick, solo me lo medio comenzó, pero no sé si lo terminó de leer. Eso te iba a pedir, mándamelo otra vez porque ahora que quiero entrar no lo puedo encontrar. Ok, Lick. Okay. Hoy entré nuevamente a tu correo. Y veo que te hice ese comentario porque en realidad lo estaba leyendo la semana pasada. Bueno, estuvimos fatales de energía eléctrica. Ajá. Porque vinieron a cambiar. Bueno, el jueves y el viernes fue un día de locos porque trabajaban cuadrillas por el lado del Boulevard del Norte y trabajaban cuadrillas por esta calle de la Morgue que están ampliando. Consecuentemente, aquí en este espacio, que lo que es del Boulevard de que va a la universidad y aquí la colonia universidad y este sector, no había energía eléctrica por ningún lado, ni para arriba ni para abajo, y cualquier lado que quisiera salir era un bulto de carros porque no habían semáforos. Bueno, era un desastre. Entonces tu trabajo comencé a leerlo, pero luego se fue la luz, luego se fue el internet y bueno, ya no se pudo seguir trabajando. Y ahora que sí hay buenas condiciones, quise leerlo, pero no lo pude ubicar. Entonces te pido que por favor me lo mande y yo te lo leo de inmediato. Ok, licenciado, yo se lo reenvío entonces. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces necesitaríamos ir avanzando. Es decir, ya estos compañeros ya tienen condiciones para seguir adelante y la ideal es que todos vayan más o menos al mismo ritmo. Entonces invito a los que todavía no han perfilado muy bien su tema de investigación que lo hagan para que sigamos avanzando como grupo. Y a los que ya les hice los comentarios, pues Reinaldo, no sé si ya los leyó, si tienes preguntas, comentarios. Bueno, lo voy a volver a releer para irme acercando más a la realidad, esos pequeños cambios que debo de hacerle al tema, y cuando lo tenga ahí listo, ahí igual ahí se lo vamos a reenviar de nuevo. Gracias. Y ve trabajando ya en los objetivos. Ajá. Vuelvo a repetir, los objetivos es lo que ustedes se comprometen a lograr mediante la investigación. Es el resultado que tú te comprometes a presentar mediante la ejecución de tu investigación. ¿Cuántos específicos dijo, Lick? Disculpe. Un general y 3 específicos, eso es lo recomendable. Un objetivo general y 3 específicos. Gracias. Es lo que se recomienda. Un objetivo general y 3 específicos, es decir, te comprometes a entregar 3 productos. Cada objetivo específico es un producto. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que te comprometes a entregar, vamos a dar como idea general, a nivel específico, un cuadro comparativo entre el rendimiento, comparativo en términos del rendimiento académico entre los que tienen conectividad y los que no tienen conectividad. Entonces, con tu investigación, tú pretendes demostrar que aquellos que tienen conectividad, por lo menos tienen mejor interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que aquellos que no tienen conectividad tienen menor interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces te comprometes a entregar un cuadro comparativo en el que identificas o estableces los niveles de interacción social en función de la conectividad. Eso es factible hacerlo. Entonces son 20 alumnos, ¿cuántos se conectan? Pues 10. ¿Cuántos no se conectan? 10. Esos que se conectan, ¿cómo es la interacción con el profesor? Preguntan, comentan, presentan tareas, formulan inquietudes, están presentes todos los días,
Y los que no tienen conectividad, pues evidentemente no tienen interacción. No preguntan, no se relacionan, o sus preguntas o sus relaciones ocurren cada 5 días. Preguntan menos porque se desubican más en el tiempo al no tener conectividad. Entonces, ese es un producto factible de entregar a través de tu investigación. No me comprometería a decir rendimiento porque sí, evidentemente la conectividad pues lógicamente tiene que afectar o favorecer el rendimiento académico. Pero en este caso el rendimiento básicamente tú lo medirías o lo establecerías básicamente por nota. Entonces sería como decir que los que tienen conectividad están aprobados y los que no tienen conectividad están reprobados. Y como en Honduras no hay aprobado y reprobado, sino que todos son promovidos, entonces ese dato no te sirve. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, pues dejamos aquí y seguimos adelante con los trabajos de ustedes. Ok, Lick, está bien. ¿Quiénes de ustedes son maestras? ¿Trabajan como maestras? Yo, Lick. Yo, Lick. Pregunta entonces, ¿tú te concibes como una cuidadora o no? Sí, es necesario, ¿Por qué te concibes como una cuidadora? porque cuando se trabaja con niños pequeños, hay que tener bastantes cuidados con ellos. Aparte de enseñarles, Ajá. hacemos como un papel importante en ellos porque aparte de sus mamás, nosotros venimos siendo las personas más pegadas con ellos. En mi Ajá. caso, yo trabajo con niños pequeños Sí. y ellos, puedo decir que ellos, depende de los tratos que uno les da, ellos pueden tener, llegan a tenerle amor a uno. Así que hacemos, aparte del papel de maestras, hacemos un papel bien importante en la vida de ellos. Así que sí me considero como cuidadora, porque ¿En más qué que enseñar, sentido sientes que los cuidas? bueno, por ejemplo, cuando están en el salón, si se enferma algún niño, es nuestra responsabilidad. En el área psicológica, porque si algún niño recibe maltrato, también hay que estar pendiente de ellos. Hay que trabajar tantas áreas con ellos. Por ejemplo, trabajamos en el área que si algún niño algún niño tiene problemas o dificultades en el aprendizaje, siempre llega otro compañerito y dice temas y empieza a dañarlo, que este es haragán, que este es perezoso, que este no hace nada. Y entonces en esa área también nos protegemos de que ellos no se sientan menos ni rechazados por los demás. ¿Y tú te sientes como cuidadora, como una función de tu cargo o sientes que en ti como persona existe como este deseo de cuidar? Bueno, a mí me gusta como lo que hago, así que yo me tomo la responsabilidad de protegerlos. Durante están en el aula, yo siento que yo los protejo del entorno educativo, del entorno lo que pasa en la escuela. Sí. Magnífico. No, pues de eso se trata justamente, de cómo el profesor construye la idea de ser un cuidador y si se identifica con este rol de cuidador. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, dentro del entorno escolar me siento que los cuido, pero evidentemente fuera del entorno escolar, un niño que puede venir maltratado de la casa, que sufre violencia intrafamiliar, ¿tú lo puedes percibir a nivel del salón de clase? Sí se puede porque el rendimiento de él tiene que ver mucho con lo que vive en la casa. Por ejemplo, yo tengo un niño que su mamá fuma y el niño a veces llega durmiéndose, sin ganas de hacer nada y yo me tomo el tiempo y empezamos a conversar de qué pasó en su casa, de por qué tiene sueño, cómo se siente y él me comenta, es que mi mamá llegó tarde y porque fue a beber
y yo me quedé esperándola. Entonces eso le viene afectando y uno no puede hacer nada porque eso es en casa y tratamos de hacerlo mejor cuando estamos en el aula. Sí, hay la importancia de la interacción entre el centro educativo y la familia. Sí. Porque como tú dices, tú recibes a ese niño, pero evidentemente ese niño deviene de un ambiente familiar y lleva esos problemas al salón de clase y afectan su rendimiento en el salón de clase. Sí. Afecta todo lo que pasa en su casa. Claro. Pero como cuidador nosotros tratamos de que mientras él está en el aula, él se sienta bien, se sienta cómodo y tan siquiera en ese momento él sienta que no tiene ningún problema y se olvide lo que ha pasado en casa. Magnífico, te felicito porque eso es reconfortante, que una persona que trabaja en la educación vea que la educación es eso, ¿verdad? No un simple intercambio cognitivo. Para el intercambio cognitivo, pues por eso las computadoras no nos pueden sustituir como maestros, porque si es conocimiento puro, pues evidentemente Yahoo o Google o Google académico son mejores que nosotros. Pero evidentemente lo que hace la educación, una relación humana, es esta interacción entre el educador y el educando, no solo en términos cognitivos, sino también en términos socioemocionales, que es lo que tú estás planteando con respecto al niño, ¿verdad? Él tiene una enorme carga socioemocional en su casa que permite por lo menos conversarla contigo y eso pues a él le ayuda mucho porque le permite mediar eso. Felicidades. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana entonces, que estén bien, mucho gusto. Gracias, Chao. Lenzo. Gracias. Chao.